Tenemos nueva temporada del gran Georgie Cooper y ahora tiene que vivir con la idea de mantener su propio negocio, pero veremos que no será tan fácil, así que con ustedes el capítulo 1 de la segunda temporada de Georgie y Mandy, su primer matrimonio. Georgie y Ruben arrancan con su nueva vida como dueños de la tienda de neumáticos de los McAllister y con ilusión cuelgan $1 en la pared como símbolo de su primer ingreso y también de un nuevo comienzo. Aunque estén llenos de deudas, al mismo tiempo Jim vive su primer día como retiro y se levanta tarde, sin obligaciones y con una lista enorme de proyectos para poder aprovechar su tiempo libre, desde limpiar el garage hasta construir un jardín para su propia esposa. En la tienda, Georgie comienza a llamar a los clientes para avisarle del cambio de administración, algo que inquieta a Ruben por temor a asustarlos, y Georgie, siempre entusiasta, sueña en grande y tiene pensado abrir sucursales por todo Texas. Ruben es más realista y lo mira incrédulo y le reclama que apenas pueden con sus deudas actuales y está convencido de que se asoció con un lunático. Mientras tanto, Jim descubre que todos los grandes planes que tenía para su retiro los completó en un solo día y en lugar de sentirse satisfecho, veremos que se queda aburrido sin saber ahora qué hacer. En la tienda la tensión sube cuando Georgie propone cambiar el nombre del negocio y ahora tiene pensado llamarlo Dr. Neumático, una idea que Ruben detesta. Más tarde Georgie nota que no tienen pastillas de freno y Ruben le recuerda que nunca la pidieron, lo cual provoca una gran discusión debido a que Georgie propone comprar una computadora para poder llevar mejor el inventario, pero Ruben insiste que no tienen dinero para eso y la discusión continúa y veremos que ambos están frustrados ya que no pueden llegar a un acuerdo. En casa Jim intenta buscar algo que hacer y le pregunta a Mandy si quiere acompañarlo en alguna actividad y él le sugiere que visite a Georgie, pero Jim se rehúsa debido a que no quiere meterse en el negocio ahora, mientras que Ruben insiste en que los números del negocio no cuadran y Georgie mantiene su optimismo y le responde que los números no son todo, y Ruben, cansado de todo esto, le recuerda que él estudia en la escuela de negocios y le recalca a Georgie que ni siquiera terminó la escuela. A pesar de las diferencias, ambos siguen intentando encontrar una manera de tener un punto medio. En casa de Jim, Audrey empieza a perder la paciencia con su esposo debido a que Jim está presente pero no ayuda a nada en casa y trata mal a todo el mundo excepto a Connor, ya que recordemos que es su consentido. Georgie llega exhausto a su hogar y sin querer preocupar a Mandy y los demás, asegura que todo va bien y Jim, buscando lo nuevo que hacer, decide sacar a pasear el auto que reparó la temporada anterior. Connor no quiere acompañarlo, así que Mandy no le queda de otra que ir con su padre. Esa noche, Georgie se sincera con Mandy y le confiesa que no logra coordinar nada con Ruben y ella lo anima y le asegura que pronto encontrarán la manera de solucionar todo esto, y al día siguiente, Mandy pasa tiempo con Jim, quien le confiesa que no sabe qué hacer con su retiro y ella entonces le cuenta los problemas de Georgie y Ruben y convence a su padre de que vaya al taller para que pueda aconsejarlos. Jim aparece en la tienda en medio de otra discusión sobre la computadora y aquí Jim les aconseja diciéndole que modernizarse es necesario, admitiendo que en su época él se resistía a este cambio debido a que era muy tacaño. Luego invita a los chicos a comer pizza y les propone una solución intermedia, y antes de comprar que arrenden una computadora y prueben realmente si esto sirve, y además también les recomienda contratar a un contador. Aunque aceptan el consejo, veremos Georgie y Ruben continúan discutiendo y en la noche Jim le cuenta orgulloso a Mandy que ayudó a los chicos esperando reconocimiento, pero Connor lo desinfla diciéndole que era bastante obvio. En la cama, Jim le confiesa a Audrey que se sintió muy útil ayudando a los chicos y ella le responde que así se siente cuando ayuda a Connor, aunque Jim bromea diciendo que no es lo mismo porque ella da miedo. A pesar del comentario, veremos que la pareja termina siendo el delicioso. Esa misma noche, Georgie llega agotado otra vez y Mandy, buscando darle una salida sencilla, le sugiere que tiren una moneda para poder tomar decisiones. Mientras tanto, Jim invita a Mandy a pasear en el auto, pero ella se niega por el bebé, así que Jim no le queda de otra que salir solo. Inspirado por el consejo de Mandy, Georgie propone resolver sus diferencias con Ruben tirando una moneda, pero Ruben piensa que es ridículo, así que acuerdan algo más loco, debido a que ahora resolverán todos los problemas corriendo una carrera. De inmediato salen corriendo hacia el parque para decidir quién tiene razón, y mientras ellas compiten, Jim disfruta su paseo hasta que el auto vuelve a fallar y veremos que se malogra en plena calle. Llega a casa quemado, frustrado y pensando que quizás vender su negocio fue un error, y una vez en casa, Georgie llega con los pies destrozados, pero feliz debido a que ganó la carrera, y eso significa que sí iban a comprar la computadora. Sin embargo, acuerdan que a partir de ahora, todas las ediciones se definirán corriendo, a lo que Mandy considera absurdo, porque si salen a correr cada vez que tengan una diferencia, nunca habrá nadie que atienda el negocio. Aún así, Georgie está emocionado por su victoria, y así termina este capítulo. Este fue el resumen del capítulo 1 de la temporada
temporada 2 de George y Mandy, su primer matrimonio. Continuamos con los resúmenes de George y Mandy, y esta vez la pareja tiene problemas por la fama de Mandy. Así que con ustedes, el capítulo 2 de la segunda temporada de George y Mandy, su primer matrimonio. El capítulo comienza viendo a Mandy al volante manejando a gran velocidad sin darse cuenta hasta que la policía lo llega a detener. Al principio se muestra preocupada por recibir una multa, pero su suerte cambia cuando el oficial la reconoce como la chica del clima y gracias a eso logra librarse de esta multa. Emocionada, Mandy llega a casa para contarle a Georgie todo lo ocurrido, aunque en medio del entusiasmo ambos se dan cuenta que ella se olvidó de su hija en el auto. Más tarde Mandy le relata a sus padres todo lo sucedido y Audrey le comenta que en la tintorería tienen fotos de celebridades, lo que hace que Jim fantasee con ver el retrato de su hija al lado de la Miss Medford, y Georgie por su parte sugiere que podrían conseguir descuentos en ese lugar, pero Mandy le responde qué ropa tiene para llevar a la tintorería, y aquí Georgie menciona el traje que usó cuando su padre murió, generando un incómodo silencio en toda la mesa. En la habitación, Mandy revisa cartas de sus admiradores, entre ellas uno con un dibujo bastante atrevido, y Georgie, con intenciones de hacer el sin respeto, se le acerca, pero ella le pide esperar un poco porque todavía no termina de responder sus cartas. El resignado ora agradeciendo por tener una gran esposa, y poco después veremos que ambos terminan haciendo el sin respeto. Por otro lado, Connor ha sido invitado a tocar en un partido de béisbol y su padre le pregunta si sabe lo que va a tocar y si le van a pagar por ello, pero Connor admite que no sabe nada de lo que está yendo, a lo que no sorprende al mismo Jim. Audrey, orgullosa, le pide a su hija que la acompañe a la tintorería, dejando en claro que su verdadero propósito es presumirla, y le insiste a Mandy que se cambie rápido y que luzca presentable. Sin embargo, cuando llegan a la tintorería, la encargada de este lugar ni siquiera la reconoce y se muestra muy indiferente. Audrey, empeñada en que colocan la foto de su hija junto con las más famosas, insiste tanto que termina siendo motivo de vergüenza de la misma Mandy. Finalmente veremos que la encargada decide tirar la foto. Mientras tanto, Georgie coloca una foto de Mandy en su taller y un cliente la reconoce y le comenta que es muy sexy, pero cuando Georgie le dice que es su esposa, el hombre se dirige a Ruben para poder preguntar si es cierto, donde veremos que Ruben niega todo. Más tarde Jim propone a Audrey comprar un televisor más grande, pero ella se niega, y en estos momentos llega Connor después de su partido completamente frustrado debido a que no sabe nada de béisbol y le fue muy mal. Al anochecer, Georgie invita a Mandy a cenar, aunque ella se demora bastante arreglándose debido a que está preocupada por su imagen pública en caso de que alguien la reconozca, y en el restaurante un hombre le envía un trago debido a que la reconocen como la chica del clima, lo que incomoda mucho a Georgie, pues considera que ella no debería corresponder ese tipo de atención, y la situación desencadena una discusión entre ambos, y Mandy le reprocha que a él también mujeres le coquetean enfrente de ella, pero cuando ocurre al revés, este se enoja. Al día siguiente, Georgie decide quitar la foto de su esposa porque se siente incómodo por todo lo que está pasando y con la atención que ella está recibiendo, y Ruben lo comprende y le dice que él habría golpeado al tipo que le dio el trago. Mientras tanto, Connor le pide a su padre que le enseñe sobre béisbol para su próxima presentación, y Jim intenta explicarle lo básico, pero Connor le contradice con cada cosa que dice, frustrando la paciencia de Jim. Por su parte, Mandy intenta vestir con más elegancia para verse mejor en televisión y le cuenta a su madre sobre la discusión sobre Georgie, pero Audrey le asegura que no hay nada de malo de usar sus encantos para poder conseguir el éxito. Más tarde, Georgie y Ruben van a tomar unas copas y allí un hombre empieza a molestar a la camarera y Georgie interviene para defenderla, aunque veremos que Georgie termina recibiendo una golpiza. En el partido de Connor, sus padres se sientan para poder verlo, sin embargo, Jim le recuerda que lo más importante es divertirse, pero cuando empieza el himno nacional, veremos que Connor cambia el tono de la melodía, provocando nuevamente el enojo de todo el mundo. El capítulo concluye con Mandy respondiendo cartas de sus admiradores y Audrey intenta ayudarla, pero entre los sobres encuentran algo inesperado debido a que una de las cartas contiene vello púbico. Y así, con esta extraña sorpresa, termina este capítulo. Este fue el resumen del capítulo 2 de la segunda temporada de George y Mandy. Continuamos con el resumen del hermano de Sheldon y ahora veremos que Murray tiene pensado seguir con su vida, así que con ustedes el capítulo 3 de la segunda temporada de George y Mandy, su primer matrimonio. Georgie y Mandy están de visita en la casa de la madre de Georgie cuando Sissy se pone a llorar, obligando a Georgie a atenderla de inmediato. Mientras tanto, Mandy aprovecha para conversar con Missy sobre la escuela y también sobre los chicos, pero Missy dirige la mirada hacia su propia madre, debido a que hay algo que Mandy todavía no sabe. Entonces Mary, algo incómoda, confiesa que está considerando salir con alguien, pues Connie le ha preparado una cita con un viudo, aunque insiste que no tiene intención de salir con ese hombre. Tanto Missy como Mandy le animan, recordándole que tiene derecho de rehacer su vida. Cuando Georgie
Georgie se entera de la idea, se disgusta profundamente debido a que siente que su padre acaba de morir. Sin embargo, la realidad es que ya ha pasado 1 año y 6 meses y Mary termina cansada de la conversación, y aquí las chicas siguen discutiendo si está o no está lista para retomar su vida amorosa. Miss y Mandy continúan alentándola, pero Georgie insiste en que ella no debería estar con nadie que no sea su padre. De camino a casa, Mandy y Georgie discuten nuevamente, debido a que para Mandy, Mary merece ser feliz, pero para Georgie debería esperar. Incluso dice que debe hacerlo al menos la mitad de lo que duró su matrimonio, algo que Mandy considera muy absurdo. La discusión escala cuando ambos hablan de lo que ellos mismos harían si uno muriera, y Georgie asegura que jamás podría estar con otra mujer. Cuando llegan a casa, la conversación continúa, y en medio del debate, Georgie le pregunta a Audrey si saldría con otra persona más si Jim muriera, y Audrey le responde sin dudar que sí, siempre que se pareciera a Tom Selleck. Jim al oírlo se siente halagado solo por tener el bigote como él. Por su parte, Missy se alista para salir con su amiga Sarah, y Mary quiere pasar tiempo con su hija, pero Missy la anima a seguir adelante con su vida y le insiste en que llame al hombre que su abuela recomendó, aunque Mary siente que no está lista y Missy le asegura que le apoyará si decide intentarlo, algo que Mary agradece. Mientras tanto, Jim ha estado pensando en lo que sucederá cuando él y Audrey mueran, ya que no saben a quién dejarán su herencia, y Audrey pone a dividir el dinero entre sus hijos, pero Jim cree que ambos lo gastarían sin pensarlo y curiosamente menciona que Georgie es el único responsable de esta casa. En un giro inesperado, Mary decide salir con el nombre recomendado por su madre y al principio se arrepiente y se retira, pero luego regresa para poder conversar con él, y es así como conocemos a Joseph. Más tarde Mandy va a la iglesia a donar ropa de Sissy que ya no usa, y allí descubre que Mary ha comenzado a salir con Joseph, y Mary le pide que no le cuente nada a Georgie porque sabe que se va a molestar, y aunque Mandy quiere saber detalles, Mary se rehúsa a hablar sobre el tema, por lo que Mandy se marcha sin más. En otro punto, Jim le pregunta a Connor qué haría si tuviera una gran cantidad de dinero, y Connor confiesa que compraría un instrumento bastante caro y hasta abriría un cine mudo. Cuando la misma pregunta se lo hacen a Georgie, él responde que usará la mitad del dinero para la educación de Sissy y la otra mitad lo invertiría. Pero aquí justo llega Mandy y le hacen la misma pregunta, y aquí ella admite que también se lo gastaría sin pensarlo demasiado. Luego de eso, Georgie llama a casa y se entera de que su madre empezó a salir con alguien, pero para empeorar su humor, también descubre que su hermana está organizando una fiesta. Molesto vuelve a discutir con Mandy, quien insiste en que la cita podría ser algo bueno para Mary, pero Georgie continúa afirmando que su madre no está lista. Al día siguiente, Georgie va directamente con su madre para reclamarle por la cita, y Mary no tolera su actitud y literalmente lo echa de este lugar, contando hasta 3 como si fuera un niño. Frustrado, Georgie acude al pastor Jeff, esperando que le dé la razón, pero este le recuerda que la Biblia dice que la vida debe continuar y que las viudas pueden casarse de nuevo, algo que Georgie detesta escuchar. Mary, por su lado, reza profundamente perturbada por la situación y le pide a Dios su consejo porque no sabe qué hacer, y aquí veremos que le pide que le dé un mensaje a su esposo y le dice que lo extraña todos los días y que nunca dejará de pensar en él. Missy, al escuchar estas palabras, acude al trabajo de Georgie, pero solamente se encuentra con Ruben y le pide que le diga a Georgie que deje de meterse en la vida amorosa de su madre, algo que Ruben está encantado de hacer. Aquí veremos cuando llega Georgie, Ruben aprovecha para llamar la atención a Georgie y hacerle ver que ha hecho sentir mal a Mary. Aún molesto, Georgie habla con Audrey, quien le recuerda que su madre siempre amará a su padre y sin importar lo que pase, y Mandy también intenta hacerlo entrar en razón, asegurándole que no conoce a Joseph y que al menos debería darle la oportunidad para saber quién es. Finalmente, Georgie vuelve a casa y se encuentra a Mary conversando con Joseph, y a regañadientes veremos que decide permitir que su madre tenga su cita. Mientras tanto, Jim ha cambiado completamente de opinión respecto a su testamento y ahora planea no dejarles ningún centavo a sus hijos y gastarse todo su dinero. Audrey está de acuerdo y juntos van a hablar con los chicos para anunciarle que oficialmente están emancipados. Y así termina este capítulo. Este fue el resumen del capítulo 3 de la segunda temporada de Georgie y Mandy, su primer matrimonio. Continuamos con la historia de Georgie, donde veremos que ahora las cosas se complicarán en su negocio, así que con ustedes el cuarto capítulo de la segunda temporada de Georgie y Mandy, su primer matrimonio. El capítulo inicia con Georgie atrapada en una pesadilla donde enormes montones de deudas crecen a su alrededor amenazando con aplastarlo, y Mandy aparece en el sueño para poder agregar aún más presión al anunciarle una nueva deuda, y estas son las facturas médicas de Sissy. Ese último golpe hace que las deudas lo sepulten por completo, y justo entonces Georgie despierta sobresaltado e incapaz de volver a dormir. Su mente se llena de ideas desesperadas para poder mejorar su negocio, desde martes de neumáticos hasta promociones con lubricantes.
aún inquieto se levanta y va a hablar con Jim y le pregunta si alguna vez ha tenido sueños relacionados con el taller, y Jim le confiesa que sí, y siempre soñaba que trabajaba hasta tarde hasta que llegaba Aunt Margaret y ella estaba sin dinero para pagar, y veremos que terminaban divirtiéndose entre ambos. En este sueño, Audrey ya había fallecido, pero Georgie, sin entender quién es la actriz, simplemente se marcha confundido. Decidido a sacar adelante el taller, pone en marcha nuevas estrategias, incluyendo un muñeco bailarín para poder llamar clientes, y Ruben piensa que es ridículo y no duda en llamarlo idiota por gastar dinero innecesariamente. Las cosas empeoran para ellos cuando aparece el pastor Jeff y trae malas noticias, ya que ya no necesita los servicios de Georgie porque Feigenbacher se encargará de los buses de la iglesia, y Georgie intenta igualar la oferta, pero aquí se enterará de que Feigenbacher está trabajando gratis, y todo esto para poder sacarlo del negocio. Molesto, Georgie lo llama, pero la llamada no sirve de mucho debido a que Feigenbacher lo único que quiere es sacarlo a él y Ruben del mercado, y lo está logrando, y la situación se pone más grave cuando los chicos descubren que no recibirán sueldo por 1 o 6 meses, algo que angustia mucho a Ruben debido a que él paga renta. Entre problemas, Georgie lo invita a cenar y Ruben le dice que eso no resuelve nada, pero aún así él decide aceptar. Frustrado, Georgie propone devolverle el golpe a Feigenbacher, saboteando sus 3 grúas, y Ruben, desesperado para no perder el negocio, acepta ensuciarse las manos, y esa noche decide cenar con los McAllister, donde ambos chicos mienten diciendo que el negocio va de maravilla, que incluso planean abrir otro local. Mandy, sin embargo, nota el comportamiento extraño de Georgie y lo ve salir a escondidas, y descubre que está mintiendo porque adopta su acento sureño cada vez que Georgie miente. Georgie insiste que solamente va por un trabajo con la grúa, pero ella no le cree. Mientras tanto, Georgie y Ruben logran llegar a la empresa de Feigenbacher y saltan la valla y empiezan a echar lejía a las grúas para poder malograrlas. Ruben asegura que funciona porque su ex, una pelirroja, le hizo lo mismo alguna vez, y Georgie bromea llamándola Arnita la huerfanita. Cuando intentan escapar, un perro guardián se despierta y veremos que muerde a Ruben, y no solamente eso, sino que queda colgado sobre la cerca. De vuelta a casa, Mandy nota que Georgie se ha duchado, algo inusual en él, y su preocupación aumenta, y es por eso que decide ir al taller para preguntarle a Ruben qué está pasando realmente, pero veremos que Ruben decide no decir ni una palabra. Aún así, el sabotaje da frutos y Georgie consigue más trabajo remolcando autos, aunque la culpa también comienza a perseguirlo, y en el taller se entera de que Mandy está investigando lo que hizo en la noche anterior y teme que descubra la verdad, e incluso cree que todavía sigue oliendo lejía. En casa, Mandy vuelve a encontrar a Georgie bañándose, y aquí veremos que se preocupa bastante debido a que teme que le esté siendo infiel. Georgie le asegura que no es eso, que solamente es algo del trabajo, pero ella no queda convencida y veremos que está molesta. Buscando orientación, Georgie habla con Jim, quien admite que también tuvo que ensuciarse las manos alguna vez, y todo esto para poder proteger a su familia y poder salir adelante, y cuando Georgie le pregunta si valió la pena, Jim le responde que sí, y que él también es un buen hombre por hacer lo mismo. Animado por esas palabras, Georgie le da a Ruben su parte del dinero para que pueda pagar su renta, pero justo cuando parece que todo está bajo control, aparece Feigenbacher afirmando que sabe lo que hicieron y promete que esto no se va a quedar así. Y así termina este capítulo, dejando claro que los problemas todavía recién empiezan. Este fue el resumen del capítulo 4 de la segunda temporada de Georgie y Mandy, su primer matrimonio. Continuamos con el resumen de Georgie y Mandy, donde veremos que las cosas para Connor darán un giro inesperado. Así con ustedes el capítulo 5 de la segunda temporada de Georgie y Mandy, su primer matrimonio. El capítulo comienza con Mandy decidida en avanzar en su trabajo, por eso se acerca a su jefe Scott para pedirle que le permita hacer algo más que presentar el clima. Sin embargo, Scott no la tiene en mente para nuevas cosas y Mandy insiste en cubrir el Festival del Ñame, pero Scott le recuerda que ese evento siempre lo cubre Artie, aunque ya sea una persona bastante adulta, es lo único que realmente tiene que hacer, así que Scott no puede quitárselo. Decepcionada, Mandy se retira, mientras que Scott intenta tranquilizarla, recordándole que solamente lleva un par de meses en el puesto y que si es paciente, pronto llegará la oportunidad para ella. Al llegar a casa, Mandy desahoga su frustración contándole a Georgie todo lo que pasó, y esta conversación le incomoda un poco a Georgie, ya que recordemos que Scott es el ex de Mandy, pero esta vez ella no está hablando bien de él y se queja de que no le da ninguna oportunidad, y Georgie sugiere que busque otro empleo donde valoren más esfuerzo y, si es posible, donde su jefe sea mujer, lo cual sería lo mejor para ambos. Poco después, Mandy regresa a la oficina y descubre que por fin surgió una oportunidad para poder cubrir una lluvia de meteoritos
meteoritos y al preguntar por Artie, se entera de que le van a quitar la vesícula, noticia que aunque suene cruel, la alegra porque le dejará el camino libre y como el fenómeno ocurrirá en un lugar bastante lejano, el equipo debe viajar, lo que significa que Mandy y Scott harán el recorrido juntos. Mientras tanto, Audrey está limpiando el baño de Connor cuando encuentra una prueba de embarazo en el basurero e inquieta le muestra lo que halló a Jim, pero ninguno sabe interpretar correctamente el resultado, así que Jim decide hablar con su hijo para poder aclarar esta situación. Esa noche, Mandy vuelve a casa y Georgie le dice que está muy sexy y ella aprovecha para contarle la buena noticia debido a que finalmente cubrirá una historia importante y viajará a la lluvia de meteoritos y Georgie reconoce el evento inmediatamente, pues Sheldon se lo mostró hace años atrás y cuando pregunta quiénes la acompañarán, se enterará de que Scott irá con ella. La idea le produce muchos celos y también malestar, aunque Mandy intenta calmarlo, asegurándole de que todo es estrictamente profesional. Aún así, Georgie sigue incómodo y no quiere que vaya a ese viaje, pero Mandy está decidida en tomar la oportunidad para poder mejorar su trabajo. Por su parte, Jim regresa a su habitación y Audrey le pregunta si ya habló con Connor. Sin embargo, Jim hizo algo distinto debido a que compró una nueva prueba de embarazo para poder entender qué significaba una sola raya y al ver el instructivo descubre que la prueba que encontraron es negativa. Aunque Connor no será padre, ambos coinciden de que necesitan hablar con su hijo para poder hablar sobre responsabilidad. Jim, sin embargo, intenta evitar la conversación y veremos que Audrey es quien decide hablar con su hijo. Cuando va a la habitación de Connor, veremos que no la encuentra, pero Connor aparece segundos después y Audrey le comenta que halló la prueba de embarazo y está preocupada por él, pero veremos que Connor se molesta y le pide que deje de meterse en su vida, así que Audrey se marcha triste. Georgie por su lado continúa de mal humor y Ruben nota todo esto y le pregunta qué ocurre y veremos que Georgie le cuenta todo lo pasado esperando que Ruben lo llame infantil igual que Mandy. Sin embargo, Ruben lo apoya completamente, lo cual emociona mucho a Georgie hasta el punto de abrazarlo. Animado por ese respaldo, Georgie decide hablar directamente con Scott explicándole que no quiere que su esposa viaje con su ex y Scott lo entiende completamente y mantiene una conversación bastante amable, mostrando una actitud bastante tranquila y también educada, haciendo que Georgie termine relajándose y acepte que viaje con su esposa. Contento por haber manejado la situación, Georgie vuelve a casa, pero Mandy lo confronta por haber ido a hablar con su jefa a escondidas y le recuerda que no necesita su aprobación para poder aceptar ese viaje de trabajo y aún así, luego de todo esto, Mandy está emocionada por su nueva oportunidad y antes de irse se disculpa con Scott por los inconvenientes y Scott también se disculpa revelando que comprende los celos de Georgie ya que él tampoco se sentiría cómodo si su esposa viajara con su ex y aquí veremos de que Scott tiene pensado disculparse ya que durante la relación con Mandy veremos de que él ya tenía pareja, por lo que Mandy veremos que en realidad fue el amante y aquí veremos que Scott decide disculparse a lo que Mandy decide aceptar. Con todo aclarado, veremos de que Mandy emprende el viaje para poder cubrir la ayuda de meteoritos y mientras ocurre todo esto, Jim por fin habla con Connor y le dice que no sabe qué está pasando en su vida, pero no puede desquitarse con su madre y que debe disculparse con ella y Connor acepta en hacerlo y Jim antes de irse le sugiere que tenga más cuidado con Chloe y aquí veremos que Connor revela que ella terminó la relación con él. Jim decide escuchar a su hijo y Connor está profundamente afectado debido a que confiesa que Chloe no le aterraba la idea de un embarazo sino la idea de tener un hijo con él, algo que veremos que Connor se pone a llorar. Luego de todo esto, finalmente Mandy aparece en televisión lista para cubrir la lluvia de meteoritos, pero para su mala suerte, esta lluvia no ocurre. Y con este noticiero termina este capítulo. Este fue el resumen del capítulo 5 de la segunda temporada de Georgie y Mandy, su primer matrimonio. Continuamos con el resumen de Georgie y Mandy y ahora veremos que la vida de Connor tendrá un giro inesperado luego de su rompimiento con Chloe. Así que con ustedes, el capítulo 6 de la segunda temporada de Georgie y Mandy, su primer matrimonio. El capítulo comienza con la familia reunida para cenar, aunque notan que Connor no ha bajado para cenar y sigue encerrado en su cuarto, aún triste por su ruptura con Chloe. Georgie pregunta si están seguros de que sigue ahí, recordando que su hermana solía escaparse en momentos así, pero Mandy le recuerda que Connor tiene 27 años y ya no es un adolescente como Missy. Jim, intentando aliviar el ambiente, bromea diciendo de que los hijos siguen viviendo en casa y Georgie asegura que lo hará con Connor después de cenar y la familia advierte que tengan mucho cuidado con lo que tiene que decir, ya que no debe hablar mal de Chloe, pero
tampoco hablar bien de ella porque Connor está demasiado sensible y él promete manejarlo asegurando que entiende lo que es ser rechazado. Mandy le responde que ya supere todo lo que pasó pues ya se casó con él y tienen una hija. Al llevarle la cena, Connor primero se niega pero finalmente acepta el plato de comida y aquí Georgie insiste en que deben hablar y ya en el cuarto Georgie le cuenta que entiende lo que está sintiendo y le recuerda la vez que Mandy terminó con él y Connor está a punto de abrirse con él cuando se da cuenta de que Audrey está escuchando todo detrás de la puerta. Para tener privacidad salen a conversar afuera y allí Connor finalmente se sincera y le dice que todo iba bien con Chloe hasta que ella pensó que estaba embarazada y en ese momento ella sintió que Connor es un fracasado, un músico sin éxito viviendo con sus padres, sin la capacidad de valerse por sí mismo. Ahora está molesto y quiere llamarla para decirle todo lo que siente, pero Georgie le insiste que es una pésima idea y es por eso que hablar de la relación ya no va a arreglar nada y lo mejor es comenzar a superar esta ruptura y para ayudarlo, Georgie le propone que diga todo lo que quiere expresar como si él fuera Chloe y Connor accede y veremos que se desahoga con fuerza reclamándole por haberlo abandonado a pesar de todo lo que habían construido juntos. Mientras tanto, Audrey está muy preocupada por su hijo, pero Jim intenta calmarla diciendo que eso forma parte de terminar una relación y para él incluso todo esto es un avance debido a que pensaba que Connor nunca tendría pareja y ahora está viviendo los problemas típicos de un chico normal y siente que en cierto modo es algo muy bueno. Ya en la madrugada, mientras Georgie duerme, Connor irrumpe en su cuarto diciendo que ha decidido llamar a Chloe y Georgie vuelve a repetirle que es una pésima idea y Mandy, cansada debido a que es muy tarde, los echa de su cuarto para que puedan hablar en otro lado. Georgie lleva a Connor a ver una película para distraerlo, pero veremos que aquí nuevamente Mandy los expulsa para poder descansar. Finalmente logran quedarse viendo Rocky 4 y Connor pregunta si debió ver las anteriores, pero Georgie le asegura que la cuarta es donde se pone bueno y Georgie termina quedándose dormido y lamentablemente veremos que Connor decide llamar a Chloe y veremos que discute con ella y luego de eso reconoce que Georgie tenía razón y que no debió llamarla y dice que la película la motivó a creer otra vez en el amor, pues claramente esto no funcionó. Los chicos discuten y Georgie le reclama a Connor si no va a seguir sus consejos es mejor que lo deje solo y sus gritos despiertan a toda la familia que baja para enterarse de todo lo que está pasando. Al día siguiente Mandy está limpiando con su hija cuando Connor aparece pidiéndole ayuda para poder hacer un currículum y veremos que quiere ordenar su vida y Mandy acepta ayudarla pero primero deben limpiar y parece que empieza a ayudar en la limpieza hasta así se levanta para poder colaborar con su tío a lo que no hace con su propia madre. Pero cuando comienzan a armar el currículum Connor descubre que no tiene experiencia laboral y que apenas tiene estudios y Mandy intenta animarlo diciéndole que al menos sabe tocar varios instrumentos, pero Connor se siente peor debido a que dice que muchos músicos suelen conquistar mujeres y él ni siquiera consigue eso. Mandy nota que la conversación no está llegando a ningún lado, así que los hermanos empiezan a beber para poder relajar el ambiente y ella cuenta cómo terminó con su primer novio y Jim al escucharlo se une a compartir la historia de su primer amor y ella es Pamela, con quien tuvo una relación a distancia que terminó rompiendo el corazón y en paralelo de todo esto, Georgie intenta hablar con una chica para poder presentarla a Connor, pero Ruben también quiere conocer alguna, lo cual termina espantando a una clienta. Mientras tanto, en la casa la familia empieza a jugar mientras bebe y Audrey al descubrir que todos están tomando, decide unirse también y cuenta que ella nunca fue rechazada, sino que siempre era quien terminaba sus propias relaciones. Cuando Georgie regresa, encuentra a toda la familia borracha y deciden ordenar pizza y también han pensado juntar las cosas de Chloe que dejó en el cuarto de Connor para poder quemarlas en el patio y Georgie detiene la escena antes de que empiece todo esto, insistiendo que nadie quemará nada, y aquí veremos que Audrey lo llama aguafiestas y también un tonto. Todos cenan pizza juntos y Connor agradece a todos por el día que ha recibido y dice que ya sabe qué hacer y quiere recomponer su vida y ahora deberá enfocarse de nuevo en su música. Ya ha decidido componer una canción que enviará al programa del Dr. Demento, quien se dedica a difundir música nueva e inspirado, Connor se encierra a trabajar y toca varios instrumentos hasta crear una canción llamado Haz como el ajolote. La familia escucha la canción pero no entiende la letra ni el concepto y Connor le explica que escribió esta canción sobre su ruptura y el ajolote es uno de los pocos animales capaces de regenerar su corazón y es por eso que la letra dice haz como el ajolote. Aún así la familia sigue sin entender y Connor decide enviar igual su canción y para la sorpresa de todos Dr. Demento la escucha y le encanta debido a que la canción es muy pegajosa y con este pequeño triunfo inesperado veremos que termina este capítulo. Este fue el resumen del capítulo 6 de la segunda temporada de Georgie y Mandy, su primer matrimonio. Continuamos con los resúmenes de Georgie y Mandy y ahora vemos que el negocio de Georgie tiene serios problemas con la contabilidad, así que con ustedes el capítulo 7 de la segunda temporada de Georgie y Mandy, su primer matrimonio.
El capítulo comienza con Georgie intentando llevar la contabilidad del taller y una tarea claramente que lo supera. Mientras revisa los números, Mandy le propone tener un juego de rol con él, lo que le sorprende a Georgie al descubrir ese gusto de su esposa, y Mandy le recuerda que en ese juego ella fue la señora Claus. Georgie le pide ayuda con las cuentas, pero Mandy le aclara que estudió comunicaciones y no matemáticas, y él le recuerda que quien llevó siempre la contabilidad del negocio fue su madre, aunque Georgie no quiere pedirle ayuda a su suegra por miedo a que lo considere un tonto, algo que Mandy le resulta muy gracioso. Entonces Mandy le sugiere que le pida ayuda a su propia madre, debido a que Mary ha llevado la contabilidad de la iglesia, y Georgie considera que esto es una buena idea. En la iglesia el pastor Jeff conversa con Mary y le pregunta si debería tocar la guitarra durante el servicio, y Mary cree que es una pésima idea, y justo en ese momento llega Georgie, quien refuerza la opinión de su madre y deja en claro que tocar la guitarra no sería lo mejor. Aún así, el pastor Jeff insiste en hacerlo de todos modos. Más tarde Georgie le pide a su madre que le ayude con la contabilidad, y al principio ella se niega, pero cuando escucha de que Audrey podría encargarse de eso, decide hacerlo ella misma. Hay que aclarar que Mary y Audrey no se llevan nada bien. Por otro lado, Jim va a renovar su licencia de conducir y debe pasar una prueba para la vista, pero por sorpresa se dará cuenta de que su visión no es tan buena como creía, ya que no puede leer de lejos, y por esta razón no logra renovar la licencia y le indican que primero debe ir al doctor. Al llegar a casa, Mandy le pregunta a Jim cómo le fue y él decide mentir, diciendo que sí consiguió la renovación de su licencia, y Mandy continúa haciendo preguntas, pero Jim no está dispuesto a dar más explicaciones. En el trabajo, Ruben pregunta por su calendario y Georgie le explica que lo sacó porque su madre irá al taller, y al ser muy religiosa, Georgie no quiere que Ruben diga groserías ni tome el nombre de Dios a la ligera, y poco después llega Mary y Ruben comenta de que está reservándose para la chica adecuada, lo que provoca una mirada extraña por parte de Georgie. Mary comienza a revisar todas las facturas y documentos del negocio y se pone manos a la obra con la contabilidad. Sin embargo, en medio de la revisión se encuentra con el calendario de Ruben, lo cual resulta muy incómodo. Esa noche la familia está viendo un partido de televisión y se nota que Jim no puede ver ni siquiera el marcador del juego, aunque nadie más parece darse cuenta de su problema de visión. Más tarde Mary llama a casa y Audrey se entera de que ella es quien está llevando la contabilidad del taller, algo que la incomoda profundamente, y cuando Georgie llega a casa queda en claro de que Audrey está muy molesta por esto. Georgie le pregunta a Mandy por qué quiere que su madre lleve la contabilidad y se revela que todo esto se debe a de que Audrey no soporta a Mary y que está involucrada en el negocio, lo cual es un conflicto que Georgie tendrá que resolver. Audrey se queja con su esposo asegurando de que ella misma podría encargarse de la contabilidad, pero Jim apenas le presta atención y su enojo crece, sobre todo porque se siente desplazada por no haber sido la primera opción. Decidida a arreglar la situación, Audrey va a la iglesia para poder hablar con Mary e incluso intenta sobornarla para que deje la contabilidad del negocio en sus manos, y Mary se niega rotundamente y la tensión entre ambas aumenta hasta el punto de que están a nada de pelear, y justo en ese momento aparece el pastor Jeff recordándole de que Dios está presente en este lugar, lo que evita que la discusión escale dentro de la iglesia. Y por otro lado, Jim va manejando con su hija y cuando ella le reclama que conduce demasiado lento, Jim se defiende diciendo que es un hombre muy precavido y que prefiere ir con cuidado. Sin embargo, al detenerse, la mala suerte le alcanza debido a que otro auto termina chocándolo. La policía llega para poder tomar los datos del accidente y le pide la licencia a Jim, y él se niega a entregarla, asegurando que es víctima del choque y que no debería hacerlo. Aún así, los oficiales lo multan por no portar una licencia válida, y en ese momento es cuando Mandy se entera de que su padre nunca logró renovar su permiso de conducir. Poco después, Mandy descubre la verdadera razón: Jim no consiguió la licencia porque no ve bien, y esto la molesta bastante, sobre todo al darse cuenta de que él estuvo conduciendo a pesar de su problema de visión, poniendo en riesgo a ambos. Mientras tanto, Mary quiere hablar con Georgie sobre la contabilidad del negocio, ya que las cosas no van para nada bien, y decide esperarlo para poder discutir el tema, y Georgie por su parte propone pagar un anuncio en una banca para poder atraer más clientes, pero Mary le explica que no puede costearlo pues apenas están sobreviviendo y necesitan reducir algunos gastos. Georgie insiste en que la publicidad es necesaria para poder sacar adelante el taller, y ante la negativa de Mary, Georgie decide acudir a la misma Audrey para poder conseguir el dinero que necesita. Audrey aprovecha la situación para poder hablar mal de Mary e intenta que Georgie admita que su madre está haciendo un mal trabajo, aunque él no llega a decirlo directamente. Sí deja en claro
claro que necesita a alguien más creativo y dinero para poder invertir en publicidad. Por ello, Audrey decide revisar la contabilidad. Por otro lado, Jim se dispone a salir de casa, pero Mandy se lo impide y le recuerda que no tiene licencia y que además no ve bien, por lo que debe ir al médico, y Jim resiste en hacerse revisar, pero cuando Mandy amenaza con llamar a su madre, no le queda otra opción que acompañarla al hospital. Más tarde, Mary va escuchando las canciones del pastor Jeff mientras conduce y en el camino se da cuenta de que Georgie ya pagó la publicidad en una banca y, molesta y preocupada, va a buscar a su hijo para preguntarle cómo pudo hacer si no tiene dinero, y Georgie le explica que está usando un truco financiero para poder pagar ese anuncio, y es entonces cuando Mary comprende que la idea provino de Audrey. Tiempo después, Jim regresa para renovar su licencia y esta vez lleva lentes nuevos y demuestra con orgullo que ahora puede leer perfectamente, incluso a larga distancia, llegando incluso a presumir su vista. Mary decide enfrentar a Audrey para poder hablar de todo lo que está ocurriendo, y la conversación pronto se convierte en una discusión hasta que Audrey se da cuenta de que Mary realmente está asustada y Mary tiene mucho que perder si el negocio de Georgie fracasa y podría perder la casa, y al comprender eso, Audrey intenta animarla y ponerse de su lado y dirigir todo su enojo hacia Georgie, a quien culpa por haberlas enfrentado, y cuando Georgie regresa a casa se sorprende al ver a su madre y Audrey que ya no están peleando entre ellas, sino que ahora están unidas en su contra. Ambos lo reprenden por haber provocado el conflicto entre las dos. Sin embargo, a pesar de este aparente acuerdo, queda en claro que la tensión entre Mary y Audrey no desaparece del todo debido a que continúan peleando entre ellas. Y así termina este capítulo. Este fue el resumen del capítulo 7 de la segunda temporada de George y Mandy, su primer matrimonio. Continuamos con los resúmenes de George y Mandy y ahora veremos un problema familiar sobre cómo corregir a sus hijos, así que con ustedes el capítulo 8 de la segunda temporada de George y Mandy, su primer matrimonio. El capítulo comienza con Audrey hablando sobre un jugador cuando llega George y Mandy visiblemente tensos debido a que el paseo no salió nada bien, debido a que Mandy confiesa que su hija mordió a alguien. Audrey le dice que debe remediarlo de alguna manera, pero Mandy responde que ya habló con la niña y le explicó que morder está mal, y para Audrey eso resulta patético debido a que ella insiste que es ridículo razonar con una niña de 2 años y que afirma que si fuera necesario la mordería para darle una lección, y el comentario ofende profundamente a Mandy, y más cuando descubre que ella misma la mordieron de pequeña para poder corregirla. Más tarde Mandy y Georgie intentan distraerse y pasarla bien juntos, pero Mandy vuelve a preocuparse por Sissy y teme que se convierta en una mordelona y que eso la persiga para siempre, y Georgie intenta tranquilizarla asegurándole que es algo normal a esa edad, y le cuenta que Missy era la mordelona de la familia y solía morder siempre a Sheldon. Incluso recuerda que él le enseñó a peñiscar, bajo la filosofía de que la escuela es muy dura, o eres el que peñisca o eres el peñiscado, y la conversación se corta para poder seguir disfrutando el momento. Audrey, por su parte, pasa frente a la habitación de Mandy y escucha cómo discute con su hija, y la situación se sale de control cuando Sissy termina mordiéndola, lo que lleva a Mandy a darle un tiempo fuera, y Mandy sale del cuarto para explicarle a Audrey cómo maneja estas situaciones, mientras que Sissy comienza a descontrolarse y Audrey asegura que todo está bajo su control, convencida de que ella tiene razón, y sonríe satisfecha por todo lo que está ocurriendo, y Georgie deja en claro que estará del lado de su esposa, mientras que los chicos intentan no involucrarse demasiado en este problema. Agobiado por los problemas en casa, Georgie llega temprano a trabajar y allí se encuentra con Ruben, quien está inusualmente tranquilo y no lo molesta, y al preguntarle qué ocurre, Georgie le cuenta que Sissy está mordiendo, y Ruben, sin darle demasiada vuelta, le sugiere comprarle un hueso para perro, y todo para que pueda morder. En casa Mandy se sumerge en libros sobre paternidad y encuentra una técnica que consiste en usar una obra de teatro para poder educar a los niños, y Georgie acepta participar, aunque también propone la idea del hueso de hule, lo que Mandy considera demencial. Ambos presentan una obra con la intención de enseñarle a Sissy que no debe morder a las personas, pero aunque Georgie se sale un poco del guión, la niña solamente se ríe de todo esto, y esto deja preocupados a los dos, temiendo que su hija de alguna forma es malvada. Más tarde Mandy vuelve a casa a preguntar por Sissy, y Audrey le explica que tuvieron que regresar temprano en el parque porque la niña mordió a alguien, y es por eso que ella decidió morderla también. Mandy estalla de enojo y le dice que su madre no tiene derecho en hacer
eso y Audrey responde que alguien debía corregir a la niña, pero Mandy deja en claro que la madre es ella y que esa decisión no le corresponde, y como consecuencia Audrey dejará de cuidar a Sissy. Por todo lo que está pasando, Mandy llama a Mary para contarle todo lo sucedido y pedirle si puede quedarse con ella, y veremos que Mary acepta, y ya en su casa queda en claro que la pareja se quedará en ese lugar, pues nadie piensa disculparse, y Mary no puede creer de que Audrey haya mordido a Sissy, aunque Georgie admite que su hija no se ha portado bien últimamente. En medio de la conversación, Georgie comenta que él habría recibido una tunda por algo así, algo que enfurece a Mandy, quien le deja en claro que no está de acuerdo con educar a su hija de esa manera, y Georgie justifica diciendo que así lo educaron a él y que su madre siempre le daba tundas, pero Mandy se mantiene firme y no piensa hacerlo eso con Sissy. Mientras tanto, Connor comenta a sus padres que corre rumor que echaron a Georgie y Mandy de la casa, y Audrey confía en que van a volver, y Connor se burla de Jim diciendo que todo esto es como los viejos tiempos, y Audrey insiste que no hay ningún problema con ella, pero Jim le recrimina que no debió morder a la niña, y la discusión comienza y veremos que Connor se ríe al verlos pelear. De regreso con Mary, ella despierta y se encuentra con un desastre en la cocina, y Mandy está preparando distintos platillos para ver qué quiere comer Sissy, y Mary le comenta que en su casa siempre fue te comes lo que hay en el plato, pero Mandy solamente quiere asegurarse de que su hija coma bien, y antes de salir, Mandy le pide a Mary que cuide a Sissy y que si hace una rabieta practique ejercicio de respiración, y Mary encuentra la sugerencia bastante extraña. Sissy se porta mal ante su abuela y Mary intenta seguir las instrucciones de Mandy, pero la niña le lanza un juguete en la cabeza y veremos que luego se ríe, y cuando Georgie llega a casa ve a su madre con una curita en la cabeza e intenta hablar con su hija, y Mandy ya lo hizo y le pidió que se disculpara con su abuela, pero veremos que Sissy le dijo que no. Mary afirma que todo esto es culpa de sus padres porque la niña necesita límites, y Mandy aparece entonces sugiriendo que si le dan una galleta tal vez ella se disculpe. Más tarde Georgie habla con Mandy sobre todo lo que está pasando y le insiste en que Sissy necesita límites, y Mandy no está de acuerdo, pues no quiere reprenderla y se molesta al sentir que no tiene el apoyo de su esposo, y termina culpando a Mary de toda esta situación, y es por eso que decide irse. Y en el auto, Mandy escucha un programa de radio sobre problemas familiares y, motivada por todo lo que oye, llama para poder contar su caso y expresa lo molesta que está con su madre por haber mordido a su hija. Audrey se entera de que Mandy está hablando de ella en la radio y decide llamar para poder aclarar su versión, lo que desata una discusión al aire, y en medio de la pelea, Audrey descubre que Jim nunca le puso un dedo encima a su hija, pese a que él siempre insinuó lo contrario. Indignada por todo esto, le exige que levante el teléfono para poder arreglar todo este problema, y Georgie se da cuenta de que su esposa y su familia están discutiendo en la radio y se pone a escuchar todo esto, y Jim confiesa que nunca pudo golpear a su hija debido a que siempre le dio pena, y Audrey responde que por eso Mandy es malcriada, y la discusión escala y comienzan a sacar los trapos sucios de toda su vida, incluyendo la de su matrimonio, de cómo conoció a su esposo y cómo quedó embarazada. Luego de toda esta pelea, Mandy menciona a Mary y ella también decide llamar a la estación para poder aclarar todas las cosas, y confiesa que todavía cree en las tundas y tiene pensado darle una a Georgie, y ante semejante caos, Georgie no tiene otra opción que llamar también a la estación de radio, cerrando así este capítulo. Este fue el resumen del capítulo 8 de la segunda temporada de Georgie y Mandy, su primer matrimonio. Continuamos con los resúmenes de Georgie y Mandy, donde veremos que las cosas en el trabajo y en casa se van a complicar mucho, así que con ustedes el capítulo 9 de la segunda temporada de Georgie y Mandy, su primer matrimonio. Audrey intenta agradecerle a su esposo por haber arreglado la mesa para la comida, pero el gesto dura poco debido a que en lugar de decir simplemente gracias, comienza a señalarle todos los errores que cometió, y aquí menciona que a Mandy le dio un tenedor para camarones. Más tarde Georgie llega del trabajo completamente agotado debido a que ha salido con la grúa tras recibir una llamada de emergencia, pero todo resultó ser una falsa alarma, y no tarda en darse cuenta de que se trata de una venganza de Feigenbacher, quien sigue molesto porque Georgie arruinó sus grúas, y Jim, al escuchar todo este problema, recuerda sus peleas con Feigenbacher cuando aún estaba en el negocio, y cuenta que una vez repartió cupones anunciando que Jim regalaba neumáticos, obligándolos realmente a entregarlos gratis. Cuando Georgie recibe una nueva llamada para la grúa, decide no caer otra vez en el juego. Sin embargo, Connor lo hace dudar, diciéndole que podría tratarse de una verdadera emergencia y quizás una madre con sus hijos necesitan ayuda, y ante esa posibilidad, Georgie no tiene otra opción que ir. Mientras tanto, Ruben recibe un envío de neumáticos para nieve, y la sorpresa llega cuando descubren que ninguno de los dos lo ordenó, y
y pronto entienden de que todo es obra de Feigenbager, quien continúa atacándolos por lo ocurrido con las grúas, y cansado de la situación, Georgie decide llamarlo para poder ponerle fin a este conflicto. La conversación, sin embargo, se convierte en una discusión en la que ambos se reprochan todo lo que hicieron, y veremos que ambos también niegan todo lo que han hecho y no llegan a ningún acuerdo, y veremos que Feigenbager termina amenazando a Georgie con seguir haciéndole la vida imposible. Algo que deja a Georgie y a Ruben bastante preocupados. Con el temor de que Feigenbager pueda hacerle algo al taller durante la noche, los chicos se dan cuenta de que no pueden costear un sistema de cámara de seguridad y no les queda más remedio que turnarse para poder vigilar este lugar ellos mismos. Al menos hasta que puedan comprar unas cámaras, y Georgie es quien comienza quedándose a pasar la noche en el taller, y Connor bromea diciendo de que todo esto parece una pelea entre Mandy y Georgie. Jim, preocupado por todo esto, piensa hablar con Feigenbager, aunque Audrey también se adelanta y le dice que será ella quien vaya a hablar con él debido a la historia que existe entre ellos. Pero veremos que Mandy bromea con sus padres. Durante la noche, Georgie mata el tiempo en el taller viendo televisión hasta que Mandy aparece para llevarle la cena, y Georgie le explica que quiere proteger el futuro de su taller y es por eso que decidió quedarse vigilando, y Mandy, comprensiva por todo esto, se ofrecen a acompañarlo y ambos terminan dejándose llevar por el momento y deciden hacerlo dentro de uno de los autos del taller, y veremos que deciden escoger la vieja carroza fúnebre. Al día siguiente, Mandy va directamente a ver a Feigenbager para reclamarle por todo el conflicto que tiene con su esposo, y se muestra firme y le exige que deje en paz a Georgie, pero Feigenbager le revela que fue Georgie quien arruinó sus grúas, causándole pérdidas de miles de dólares, y Mandy queda impactada al darse cuenta que su esposo dañó propiedad privada. Furiosa, Mandy se marcha de ahí y va al taller para poder enfrentar a Georgie, y le reprende duramente por su comportamiento irresponsable, recordándole que lo que hizo podría llevarlo incluso a la cárcel, y la molestia de Mandy no solamente es con él, sino que también con Ruben por haber permitido que la situación llegara tan lejos. De regreso a casa, el ambiente es tenso y casi nadie se dirige la palabra, y Mandy rompe el silencio hablando de las tonterías que hizo Georgie, insistiendo en que no piense las consecuencias de sus actos, y Georgie, por su parte, se defiende asegurando que lo hizo por una buena razón. Al ver que la discusión no llega a nada y que la tensión es insoportable, Jim decide levantarse y cenar solo en casa, dejando a la familia en un silencio incómodo. Ruben pasa tiempo en el taller jugando, sin imaginar que ahí recibiría una visita inesperada, y este es Feigenbager. El hombre habla con él y le aclara que no tiene nada en su contra y que su único objetivo es sacar a Georgie del mercado, y la confesión deja a Ruben bastante incómodo debido a que el taller también es de él, pero Feigenbager no se detiene ahí y le ofrece un salvavidas, ya que quiere comprar su parte del taller para poder liberarlo de todas sus deudas, y además tiene pensado darle trabajo. Todo esto con el propósito de apartar a Georgie del negocio, y Ruben se niega al principio, aunque al final veremos que admite que lo va a pensar. Mientras tanto, Mandy sigue visiblemente molesta, y Jim se da cuenta de todo esto y trata de calmarla, y le dice que aunque Georgie a veces haga estupideces, siempre actúa con buenas intenciones y que todo lo que hace es para poder proteger y cuidar a su familia. Georgie llega al taller y nota de inmediato la tensión debido a que Ruben le confiesa que no sabe cuánto tiempo más podrá sostener esta situación, y le plantea la posibilidad de vender el taller, y Georgie se niega rotundamente, explicando que tiene planes para el futuro. Sin embargo, nunca se detuvo a preguntarle cuáles son los planes de Ruben, y uno de ellos no es terminar en la bancarrota. La discusión escala rápidamente y veremos que Ruben, cansado de todo esto, decide irse, convencido de que todo lo que están viviendo es por culpa de Georgie. Con Ruben fuera del taller, Mandy comienza a ayudar a Georgie en el negocio, y él le asegura que solamente es algo temporal hasta que Ruben regrese, pero Mandy es sincera y le dice que tal vez sea su culpa, ya que le recuerda que Ruben es su socio y que casi nunca le escucha y que siempre hace lo que Georgie quiere, y esas palabras lo hacen reaccionar, y es por eso que decide ir a disculparse. Georgie va a la casa de Ruben, donde conoceremos al fin a su abuela, una mujer que claramente no lo quiere y le guarda un fuerte odio hacia él por todo lo que Ruben le ha contado sobre los problemas del taller, y aún así Georgie se disculpa por todo lo ocurrido, y en medio de la conversación Ruben le revela la oferta de Feigenbager para poder comprar su parte del negocio, y confiesa que lo está considerando, y Georgie le dice que no puede salir adelante sin él y que lo necesita a su lado, y esas palabras conmueven a Ruben, quien finalmente decide quedarse. Sin embargo, ponen una nueva regla debido a que cuando estén en desacuerdo será la abuela quien tenga el voto decisivo. Después de todo el conflicto, Georgie comienza
comenta que le han ofrecido un buen precio para poder comprar una nueva grúa, pero como no tienen dinero necesario, dejan que la abuela tome la decisión y ella rechaza la propuesta sin dudarlo, y así termina este capítulo. Este fue el resumen del capítulo 9 de la segunda temporada de George y Mandy, su primer matrimonio. Continuamos con los resúmenes de George y Mandy y ahora veremos que toda la familia tiene pensado viajar para irse de fiestas, así que con ustedes el capítulo 10 de la segunda temporada de George y Mandy, su primer matrimonio. La familia se reúne frente al televisor para ver a Mandy aparecer en pantalla y Jim comenta que pueden verla todas las semanas, pero Audrey no tarda en corregirlo, diciéndole que los vaqueros juegan cada semana y él siempre corre a verlos, y Georgie quiere estar atento a su esposa porque a veces ella misma le hace exámenes sobre lo que dice en el aire. Durante la transmisión, Mandy envía saludos por fiestas y en un momento se dirige a un fanático llamado Bruce, a quien le pide que deje de escribir, aclarando que nunca verá sus pies. Con la Navidad cada vez más cerca, Audrey le pregunta a Georgie si ya habló con Mary, pues quiere saber dónde pasarán las fiestas, y ella le asegura que esta vez le toca pasar Navidad con su nieta, así que Georgie promete hablar con su madre, y Audrey añade emocionada que Santa Claus estará presente ese día, pero Jim insiste que ese día juegan los vaqueros, aunque Audrey le grita que Santa Claus estará sin discusión, dejando todo en claro que Georgie ahora debe elegir dónde va a pasar Navidad. En el taller, Georgie llega con una nueva idea: abrir durante Navidad. Se lo propone a Ruben, quien cree que es una tontería y le dice que lo olvide debido a que necesita descansar del trabajo, y Georgie insiste señalando que Feigenbacher cerrará por fiestas y que ellos serían el único taller abierto, y a pesar de la negativa de Ruben, Georgie sigue convencido de que deberían aprovechar esa oportunidad. Más tarde, Georgie está con su madre hablando sobre el sermón del pastor Jeff, cuando aparece Missy para pedirle dinero y Mary se niega, pero Missy insiste explicando que quiere comprarse un traje de baño porque no le gusta el que tiene debido a que es de una sola pieza. Al no conseguirlo, Missy se va molesta y Mary entonces le comenta a Georgie que piensa ir a visitar a Sheldon y que le gustaría que Georgie, Mandy y Sissy los acompañara, y Georgie le explica que no puede hacerlo debido a que no quiere descuidar su trabajo, y es por eso que intenta suavizar la negativa diciendo que la van a pasar muy bien y que incluso conocerán a los amigos de Sheldon, pero Mary responde con ironía diciendo que es lindo que piense que Sheldon tiene amigos. Mientras tanto, Audrey emocionada apura a Jim para que salga del baño lo más rápido posible, y cuando lo logra le da la gran noticia de que Sissy pasará la Navidad con ellos, y eso la tiene muy encantada, y luego comienza a quejarse de que ahora nunca salen de vacaciones. Audrey se molesta al pensar de que Mary se va de vacaciones y ella no, así que decide que su plan sería irse de viaje para poder pasar tiempo juntos en familia, y Jim en cambio solamente quiere volver al baño. Mandy le pide a sus padres que no llenen de regalos a Sissy porque no quieren malcriarla, y Audrey, sin darle demasiada importancia, menciona sus regalos que tiene pensado para ellos y anuncia que quieren pasar la Navidad en Miami. La idea no les agrada mucho a George y a Mandy, y a Connor tampoco le gusta pasar Navidad en otro lugar, mientras que Georgie sigue pensando en abrir el taller y Mandy quiere estar disponible por si tiene que salir en televisión. La propuesta del viaje genera desacuerdo general y todos terminan diciéndole a Audrey que la única que realmente quiere viajar es ella, y más tarde Mandy habla solas con Georgie y le pregunta si no están siendo egoístas al negarse a ir de vacaciones, y le confiesa que lo ha estado pensando y que quizás sería una buena idea viajar, ya que ambos siempre están trabajando y podrían aprovechar para poder pasar tiempo en familia. Convencido por sus palabras, Georgie finalmente decide aceptar irse de vacaciones. Ruben está molesto con Georgie debido a que había cancelado sus propios planes para poder abrir el negocio en Navidad, siguiendo la insistencia de Georgie, pero ahora él cambia de opinión y decide irse de vacaciones. Fastidiado por todo esto, Ruben le dice entonces que deben cerrar el taller porque él ya tiene todo listo para irse con su familia a México y no piensa sacrificarlo, y por su parte Mandy avisa en televisión que no estará disponible durante estos días. Sin embargo, surge una nueva oportunidad de trabajo la que hace dudar de este viaje, y decide ir a hablar con su padre para poder contarle que le ofrecieron algo importante, y le pregunta si podría llegar 2 días después a Miami, y Jim le responde que ya reservó todo y le explica que reprogramar el viaje en plena Navidad será muy costoso, pero Mandy insiste que sería algo muy especial para ella y también un gran regalo, y finalmente Jim decide aceptar. Mandy le cuenta a Georgie su plan de salir 2 días después para poder ganar más dinero, y Georgie se molesta y le dice que ese había sido el plan original, por lo que quiere saber qué está pasando realmente, y entonces Mandy le explica la oportunidad de trabajo y si acepta podría seguir
seguir ascendiendo para poder abrirse un camino hacia algo mucho más grande y tener éxito en la tele. La decisión provoca una nueva discusión en la casa. Georgie se siente herido porque la idea de pasar tiempo en familia había sido de Mandy y ahora ella no está dispuesta a cancelar su trabajo, y es por eso que Audrey está furiosa con Jim por dejarse convencer por Mandy de mover los viajes 2 días después, y él le responde que le costó muchísimo dinero hacer ese cambio. La discusión sube de tono hasta que Connor interviene recordándoles que cuando ellos pelean, quienes sufren más son sus hijos. Mientras tanto, Mary llama a Georgie desesperada por todo lo que está pasando debido a que Missy la está volviendo loca, y Missy está molesta porque el lugar al que irán no está cerca de la playa y no tiene ningún interés en conocer la Universidad de Sheldon, y es así que Mary le pregunta a Georgie si Missy puede pasar la Navidad con él, y Georgie le dice que no puede, explicándole que se irá a Miami, y Mary le reclama de inmediato, recordándole que cuando ella lo invitó a viajar para ver a Sheldon, él le dijo que tenía que trabajar. Georgie se defiende diciendo que no podía hacer nada ya que el viaje es un regalo de Audrey y Jim, y Missy, escuchando todo esto, le pide directamente que lo lleve con él, pero Georgie le responde que no le corresponde invitarla, y entonces Mary, dolida, le dice que ya lo cambió por su familia rica. Más adelante Mandy está trabajando y desea unas felices fiestas al aire, y al llegar a casa, Georgie se encuentra con que todos han estado discutiendo por la Navidad y aprovecha el momento para poder pedirle un favor y pregunta si Missy podría ir con ellos, a lo que Audrey le parece una excelente idea debido a que incluso podría estar cuidando a Sissy cuando ellos salgan a cenar, pero Georgie es tajante y le aclara que no dejará a su hija con ella. El viaje finalmente comienza, pero pronto quedan atrapados en el tráfico y Audrey entra en pánico asegurando que perderá el vuelo y comienza a discutir con Mandy, reprochándole que si hubieran salido 2 días antes no estarían en esta situación, y la tensión aumenta y todos empiezan a pelear entre sí hasta que Audrey los calla de golpe y les exige que sean agradecidos, recordándoles que van a pasar una bonita Navidad en familia. Para su mala suerte, al llegar a Miami se dan cuenta que el clima es terrible para ir a la playa y no les queda otra opción que regresar al hotel, y Missy aún así comenta que eso sigue siendo mejor que estar con Sheldon, y Connor por su parte compone una canción sobre lo mal que está saliendo el viaje y se la canta a Sissy para poder animarla. Mientras tanto, en el taller Ruben decidió ignorar todo lo que dijo Georgie y se fue de vacaciones con su familia, cerrando el taller. Y así termina este capítulo. Este fue el resumen del capítulo 10 de la segunda temporada de Georgie y Mandy, su primer matrimonio. Si te gustó, no olvides dejar un like y un comentario, y no olvides seguirme en mis redes sociales, especialmente en Instagram, para que tengas una relación más cercana conmigo. Le dejo todo el link de mis redes abajo en la descripción. Eso fue todo por el día de hoy. Soy Daniel de XGeek y nos vemos en la siguiente. Muchas gracias a los miembros del canal, ya que gracias a ustedes puedo traer contenido cada semana. Le mando un abrazo enorme de parte del equipo de XGeek.